Antes de seguir, este es un disclaimer que nos hace incluir siempre en este tipo de presentaciones, y es que el material y las opiniones que se van a ver acá no reflejan a la SP, el World Petroleum Council, la APG, la SPW, la SG, la SPWA y la EG, o su personal. Simplemente son ideas que nosotros hemos ido tomando y que compartimos con ustedes. Y adicionalmente a eso, el PRMS y las guidelines o la guía de aplicación son un material que nosotros estamos usando como referencia. Sin embargo, la autoridad recae sobre la SPE, y esto viene un poco porque cuando toma el control del PUC ha tratado de analizar el PRMS, ahora en día es horario. Entonces, ellos han querido tener un poquito más de noción sobre esta guía. Esta es la agenda que vamos a tener hoy. Yo realmente lo que más quiero que se lleve acá es que tengan una idea del orden de lo que es el PRMS, pero sobre todo del capítulo que se llama la parte de metafísica. Y adicionalmente a eso, quiero que estén al tanto de las actividades que estamos haciendo en el capítulo, en el grupo de interés de reserva o de recursos, y adicionalmente a eso, cómo ustedes pueden participar. Porque ustedes pueden ser miembros del capítulo de Colombia, pero también pueden ser miembros de un grupo de interés de la SPWA. No tiene una cosa que ver con la otra. El capítulo de Colombia es su ubicación geográfica. Sin embargo, el grupo de interés de reserva pertenece a su enfoque, a la que a ustedes les interesa. Ahí tenemos grupos de la accesibilidad, de herramientas nucleares, la transición energética, de educación, etc. Entonces, todos estos grupos forman parte de un interés. Yo, por ejemplo, formo parte del capítulo de Houston, como mi zona geográfica, pero también formo parte de este grupo. Entonces, voy a pasar esto porque ya Mari les habló un poco de esto. De hecho, me gusta que ya el tema de ella tiene una muy buena introducción y un muy buen overview de todo lo que es la SPWA, pero aquí es donde quiero dedicarme a que ustedes se enfoquen, porque aquí lo que hice fue tomar de las palabras que están en la página web. ¿A qué está dedicada la SPWA? Como dijo María Florencia, al avance de la ciencia de petrofísica. Pero aparte de eso, a incrementar el rol que nosotros tenemos dentro de la industria. No solamente la parte de reserva, sino la parte de desarrollo de recursos y de todo lo que hemos venido haciendo en la industria. Y como parte de eso, sale esto que es la guía de aplicación y el PRMS. Como ustedes vieron en el documento que había mostrado anteriormente, no estaba la SPWA. Sin embargo, hace 5 o 6 años, de hecho, esa es la iniciativa por 10 años de grupo de reservas, se estaba hablando ya en la SPE y en la APG, y en ese momento estaba la SG solamente, y en el World Petroleum Council se estaba hablando de preparar un capítulo de petrofísica dentro de las guías de aplicación. Ese capítulo, en ese momento no se sabía qué lo iba a hacer. Entonces, Luis y yo empezamos a discutir, bueno, pero si vamos a hablar de petrofísica, ¿por qué la SPWA no está involucrada? Entonces, ahí fue cuando empezamos a llevar solicitudes no solamente a la SPWA, sino al World Petroleum Council, a la SPE, y a utilizar todo este tipo de eventos que había para levantarnos, hablar, hacer propuestas, hasta que un día empezamos a ver que todo esto empezó a ganar tracción. Este es el grupo de reservas que tenemos en la SPWA. Estos son algunos de los representantes. Aquí está Luis, Cecilia, Joshua, que es el actual presidente, Cecilia, la actual vicepresidente, Luis, el presidente fundador. Yo fui vicepresidente, eso fue en el momento que inauguramos. En el 2019 nace esta iniciativa y de ahí oficialmente es aprobada
principios del 2020, en plena pandemia. Entonces, todos nuestros primeros eventos fueron de manera virtual. Nuestra visión y misión es ser una referencia para los petrofísicos y los analistas de registro en la definición y estimación de recursos hidrocarburos. Adicionalmente a eso, estamos interesados en promover los valores fundamentales de lo que es la ciencia de petrofísica o evaluación de informaciones y cómo podemos preparar métodos y guías para que esto se lleve a cabo. Dale. Esto es algo que nosotros siempre le decimos preparando la escena, preparando lo que va a ser la introducción a los conceptos que nosotros vamos a cubrir, ¿no? Y como ustedes saben, normalmente en un proyecto de desarrollo de un campo, si todo funciona bien, hay una etapa exploratoria, de prospección, hay una etapa de desarrollo y hay una etapa donde ya entramos en lo que es la producción de hidrocarburos, sea gas, sea petróleo, ¿no? Durante todas estas etapas, nosotros hacemos diferentes tipos de estimaciones, bien sea recursos productivos, recursos contingentes, recursos con reservas como tal. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en una tabla un poco mejor explicada. Pero lo que quiero que se lleven acá es que a medida que vamos pasando de este punto a este punto, puede que vayamos cambiando los límites del yacimiento, tanto areal como verticalmente, y vamos a ir viendo que nosotros como petrofísicos vamos a jugar un papel fundamental en todo esto. Cuando, por ejemplo, y esto que ustedes ven, van a ver hoy en hora y media o algo así, es realmente algo bastante condensado de muchos que nosotros damos en la SPWA, que dura aproximadamente un día, y siempre lo dictamos justo antes del Congreso. Entonces, lo dictamos ahorita, inauguralmente se dictó en Noruega, el año pasado, este año se dictó en Houston, como parte del Congreso, y el plan es seguirlo dictando para el año que viene en Río de Janeiro. Entonces, ahí en ese curso tenemos no solamente las clases, sino que tenemos ejercicios, hacemos un dividimos dependiendo de los integrantes, nos dividimos en diferentes grupos, nos ponemos a presentar sus propuestas, les damos datos de un campo para clasificar si son reservas, si son recursos contingentes, si son prospectivos, dependiendo de las características petrofísicas y de la información. Pero generalmente, ustedes, si por ejemplo ven todas estas características acá, por ejemplo, un amarre limpio, una alta receptividad, una buena porosidad, un buen espesor de yacimiento, si tenemos PEI o no, o si tenemos arena petrolífera o no, eso es algo que no vamos a saber hasta que nosotros nos metamos a ver los datos como tal. Hasta que nosotros empecemos a hacer lo que llamamos aclarar qué datos tenemos y realmente si esto es realmente un yacimiento que pueda clasificarse como reserva o recursos productivos. A la siguiente. Entonces, realmente puede que pensemos que tengamos esto, pero puede ser que tengamos esto. Entonces, vamos a necesitar, y de hecho vi varios por aquí, alrededor, vamos a necesitar hacer un análisis de todo esto para pasar de esta etapa a esta. Y puede que en algunos casos nos quedemos acá, porque digamos, mira, esto que está acá no lo voy a poder resolver, no lo voy a poder desenredar. En otras palabras, esto es un recurso contingente, esto no hay forma de hacerlo comercial, se va a quedar ahí, no va a poder desarrollarlo. Pero puede que con ciertas estrategias, puede que lleguemos acá. Entonces, es algo que es importante que se lleven en mente y lo vamos a ver ahora más adelante en otra labor. Entonces, si quieres darle a todos. ¿Okay? Perdón.
Hay una serie de etapas, como vimos allá en la lámina donde veíamos los pocitos y todo eso, que hay una serie de etapas en el yacimiento y de procesos donde nosotros estamos involucrados. En algunos son directamente con la parte de reserva, porque están directamente involucrados en la estimación de volumétrica y todo eso. La caracterización, que a su vez sirve de entrada para lo que es la parte de cálculo volumétrico, la parte de fluido, de la integración roca-fluido, que hacemos a través del registro de pozo, integración con datos de núcleo. Pero también hay una parte que viene de monitoreo, en la cual nosotros como petrofísicos jugamos un papel muy importante. En todo esto, PRMS nos ayuda a tener un estándar internacional que nos ayuda a unificar criterios. ¿Por qué? Porque antes de PRMS, nosotros, cada quien decía, bueno, esto para mí tiene buena porosidad, alta necesidad en arena neta de petróleo. Pero para otro decía, no, el 50% de eso es arena neta de petróleo. O ahí no hay nada de arena neta. Entonces, nosotros necesitamos un estándar que todos podamos seguir para llevar a cabo no solamente la clasificación y categorización de proyectos, sino adicionalmente a eso, hacer lo que es la auditoría y revisión de reservas, para después poder reportar esto a agencias gubernamentales. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso que muchas compañías han llegado a un banco a pedir sobre todo, no digamos el caso de empresas grandes que siguen una serie de controles internos, pero empresas pequeñas o independientes que van a un banco y dicen, mira, yo tengo tantas reservas y según eso, pues yo, ¿sabes? Como cuando uno va a pedir una hipoteca, mi casa vale tanto, yo pienso que si mi casa vale 10 millones, tú me puedes prestar 1 millón. Si yo tengo una reserva de 10 millones de barriles, tú me puedes prestar según esos 10 millones de barriles un monto para desarrollar. Pero puede ser que ese no sea el caso. Entonces, ¿cómo el banco se asegura que eso es así? Bueno, en el caso de tu casa, te mando a pedir para realizar tu casa si vale eso que tú estás diciendo, si tiene esas condiciones que tú dijiste que tiene, si está en ese lugar. Y eso es lo que en muchos casos nosotros hacemos como auditores de reserva. Revisar que todo eso que tú estás diciendo sea así para que cuando tú vayas al mercado, a la bolsa de valores o vayas a la agencia gubernamental, en este caso la ANH, los valores que tú tienes están más o menos un 10% de lo que nosotros estamos estimando. Y aquí les voy adelantando un poco lo que normalmente nosotros hacemos. Nosotros hacemos un cálculo independiente de reservas basado en la información que nos provee Ecopetrol, usando exactamente la misma información y revisando que los parámetros de entrada son acordes a la mitología, a lo que está viendo en los datos de núcleo, en los datos de registro. Y tenemos que llegar a un valor que más o menos el 10% de lo que cualquier otra compañía está reportando. En el caso que haya una diferencia mayor, entonces empezamos a hacer lo que se llama reconciliación de reservas. Y es a conversar, a ver por qué. No, mira, es que nosotros perforamos este pozo en esta parte del yacimiento que ustedes no lo habían visto el año pasado y este año se descubrió que ahí hay una neta petrolífera, entonces se está extendiendo la zona, el área del yacimiento. Entonces son cosas que vamos discutiendo a medida que vamos trabajando. Hay una serie de agencias regulatorias, pero lo más importante que quiero que se lleve acá es nuevamente enfatizar que nosotros necesitamos una referencia común para la industria petrolera internacional. Necesitamos un estándar. A pesar de que tenemos las bolsas de valores de diferentes países, tenemos los diferentes documentos, tenemos las diferentes agencias gubernamentales a las que hay que reportar, o agencias independientes, la Agencia Internacional de Energía, la ANH en Colombia, la CNH en México. Hay una serie de estándares y dentro de eso, PRMS es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ahí está agrupado todos los profesionales que puedan haber en la industria de hidrocarburos, tanto el físico, como el minero, yacimientos. Y dentro de PRMS, perdón. A ver, un segundo. A ver.
Dentro de ese PRMS, que suba, sí. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Que suba, que suba. Perdón, Javier, qué pena. No entendía qué pasaba. Sí, 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 sí. Entonces, lo más importante de todo que yo quiero que ustedes vean hoy, y de hecho en eso va a ser enfocada la mayor parte de la presentación, es en el capítulo 5 o la parte del capítulo 5, EPMS. Sí. Entonces, como les mostró María Florencia, 2011, miren quiénes estaban, dale a la siguiente. Ya 2022 salen las guidelines y ya tenemos acá la SPWA. Y además de eso tenemos otras organizaciones. Sí. Entonces, dale a la siguiente. ¿Qué es el PRMS? Del que tanto hemos estado hablando. Nuevamente, es un sistema, un estándar que fue inicialmente desarrollado por la SPE y el Comité de Petróleo y Gas, de Reservas de Petróleo y Gas, que se conoce también como ORGC, y que hoy en día está avalado o patrocinado por todas estas sociedades profesionales. La del petróleo, la del geólogo, el World Petroleum Council, la sociedad de evaluadores, la de geofísico, nuestra sociedad de petrofísico y la European Association of Scientists and Engineers. Entonces, el PRMS provee una metodología consistente que todos podemos utilizar y seguir para hablar el mismo idioma, para decir, mira, María Florencia, según PRMS, esto no puede ser clasificado como un descubrimiento. O según PRMS, este análogo que tú estás utilizando para comparar tu paper está bien porque las propiedades de los tienen una buena similitud, tanto con entropía parecida, son huelgas en algunos casos, cuando hablamos de, por ejemplo, de Namibia contra Uruguay, Argentina, o huelgas en África con Brasil, etc. Entonces, en esos casos, estamos hablando, gracias a este estándar, estamos hablando de un lenguaje. Y la guía no es más que una referencia que nosotros hemos preparado en adición al documento como tal de PRMS para ayudar a la gente a entender un poco más cómo aplicar el PRMS, porque en un principio es un poco difícil de entender y yo realmente tengo 7 años trabajando en esta empresa. Antes de eso yo siempre trabajé en empresas estatales o en empresas privadas, empresa estatal trabajando en PDVSA, me conocí con Rafael, en empresa privada trabajé en BP, en Corso de México, entonces yo realmente lo que sabía era, ahí vienen eso a pedirme información y porque yo estoy en esto. Ahora hoy en día, cuando estoy de este lado, entiendo un poco el porqué, las preguntas, el porqué de la información que hay que entregar, porque realmente el objetivo de nosotros como auditores es llegar lo más rápidamente posible al mismo resultado que ustedes están obteniendo, sin tener que ir con un proceso de reconciliación, sin tener que ir con un proceso de revisión o auditoría adicional. Entonces, normalmente, eso es lo que sucede casi que en 7 años que vengo trabajando acá, yo diría que alrededor de un 75% de los casos se llega, si toda la información está bien, se llega de manera directa a casi ese más o menos 10%. En otro 15% hay que investigar, hacer revisiones adicionales que llevan mucho más tiempo. Y en un 10%, en muchos casos, no llegamos a nunca un entendimiento y se tiene que emitir un informe explicando por qué.
Bueno, hay que seleccionar el método apropiado para hacer la estimación de recursos y reservas, por supuesto, tratando de hacer lo más veraz posible en nuestro estimado. ¿Cómo? Siguiendo los diferentes factores como son el tipo de información, la calidad de los datos, la parte económica, que ese es un componente muy importante, que a veces nosotros como técnico o geofísico, un geólogo, un geofísico, nosotros decimos, sí, ahí están los volúmenes, esto se ve muy buena velocidad, la saturación es baja, esto es un descubrimiento, sí es un descubrimiento, pero puede llegar a ser comercial, puede llegar a ser clasificado como reserva. Ahí la parte comercial va a depender mucho de los datos económicos. Esto es ya lo pasamos, es más que todo. La anterior era la tabla de contenido del PRMS, pero acá yo me quiero enfocar mucho todo en la guía que nosotros hemos preparado, que es el capítulo número 5. Aquí el capítulo número 5, como les dije, lo trabajamos una serie de profesionales que estuvimos durante 2 años preparando este documento y tratando de obtener no solamente la aprobación de las diferentes sociedades, sino adicionalmente a eso, tratando de proveer una guía que sirviera de referencia para todos los beneficios y todos los profesionales que trabajan, no solamente en la parte de reserva, sino en la parte de apoyo en los cálculos volumétricos. Entonces, estos aspectos fueron cubiertos y finalmente logramos publicar eso el año pasado. Este es el contenido, ahí cubrimos de manera una introducción, se introduce por primera vez un concepto oficial de lo que es petrofísica o evaluación de formaciones, se llega a un acuerdo en lo que debe ser la dinámica petrolífera. Tengo una consulta, ¿esto ya se puede bajar, descargar, o es público, o hay que pagar, o de dónde se puede? Yo tengo el link ahí. Ah. Sí. Y también se cubren algunos aspectos básicos en la parte de petrofísica y que sirven de apoyo para la parte de cálculo volumétrico. Aquí en este caso, quiero que sepan, porque ustedes van a leer el documento en algún momento, y se van a dar cuenta que todavía hay cosas que se ve que están en trabajo o se ve que hace falta. Nosotros, este es un documento vivo, este es un documento que se está trabajando, que ya estamos nosotros ahorita haciendo reuniones y Nelson ha sido parte de todas esas reuniones, hemos estado trabajando para actualizar para la próxima edición. ¿Cuándo va a ser? Puede ser dentro de 2, 3, 5 años, no sabemos. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que estar listos con la nueva edición. Adicionalmente a eso, hay opciones como hacer federal y publicar actualizaciones. Cada cierta cantidad de láminas, yo preparé como una especie de resumen ejecutivo para que ustedes, cuando no tengan mucho tiempo, no se acuerden de algunas cosas, vayan a esa lámina y vean el resumen ejecutivo. Pero lo que quiero que se lleven es para que su jefe, por ejemplo, le dice, yo no tengo tiempo de leer todo eso que vi. Dame una lámina donde esté el resumen ejecutivo de lo que está en PRMS en capítulo 5. Esto es muy bueno para hablar con lo que he hecho. No sé si hay un viaje, pero a veces no tienen tiempo y entonces es bueno llevar las cosas de una manera condensada. Pero realmente lo que quiero que vean acá es que en el capítulo 5 se definen por primera vez fundamentos y conceptos básicos que son cubiertos ahí oficialmente como PRMS. No quiere decir que esto se publica por primera vez en la literatura, pero sí oficialmente dentro del PRMS es aceptado. Se cubre de manera resumida lo que son los métodos de evaluación petrofísica que son usados para la estimación de recursos de petróleo originalmente en sitio y volúmenes recuperables. Muy importante, esto no es la opinión de una compañía certificadora o de una empresa operadora, es un grupo diverso de profesionales que están relacionados con la parte de estimación de recursos y reservas de diferentes compañías. Entonces, aquí es bien importante porque nosotros tuvimos que, como les dije, ponernos todos de acuerdo en la misma sala
y llegar a un acuerdo, no como representante de una empresa, sino como miembro de una sociedad profesional. Se llega a un acuerdo por primera vez de la estimación de arena neta petrolífera y adicionalmente a eso, lo primero que acordamos es que los auditores de reservas y las prácticas que nosotros implementamos deben estar alineadas con las guías que provee el PMS, pero adicionalmente a eso siguiendo los estándares de ley. Entonces, este concepto de petrofísica, que lo tomamos de varios autores muy reconocidos, como el señor Archie, el doctor Tiago, Donaldson, Chen Pagan, es un concepto que por primera vez tenemos un poco una anécdota de esto. Cuando nosotros dijimos vamos a crear el documento para PMS, una de las primeras cosas que dijimos fue, bueno, vamos a buscar el concepto oficial de la SPW de lo que es petrofísica para usar ese concepto ahí. Cuando empezamos a buscar, resulta que no había el SPW que estaba en 1959 y que en una sociedad de petrofísica no teníamos un concepto oficial que pudiéramos utilizar. Entonces, ahí fue cuando llegó la oportunidad, en ese momento el presidente nos dijo, bueno, hagan ustedes. Entonces, empezamos a escribir todo esto. Y hoy en día, de a la página de la SPW, van a ver el concepto oficial de la SPW para la parte de petrofísica. Como dijo María Florencia, nosotros, los petrofísicos, a la excepción de 2 o 3 universidades en el mundo, no tenemos una carrera así que vayamos, por ejemplo, como ingeniero de petróleo, como ingeniero geólogo, como biofísico. Nosotros generalmente todos tenemos un background diferente, venimos de diferentes carreras y de alguna manera algunos nos fue metiendo en la industria de ese camino, otros nos fue gustando, algunos como en el caso mío, yo estaba trabajando en producción, en infraestructura, en simulación, y de repente un día llegué y me dieron trabajo en ese, tú haces y yo nada más vi un registro, completación de cosas, una materia así de biología, en ingeniería de petróleo, pero yo no vi física como tal. Entonces, me dijo, pero tú haces física, tú haces mecánico, tú haces simulación. Y afortunadamente en ese momento ustedes había unas buenas escuelas de información a las que muchos tuvimos la oportunidad de asistir, escuelas de petrofísica, escuelas de simulación de nacimiento, escuelas de sedimentología, y ahí nos fueron formando. Entonces, el concepto de petrofísica, como ustedes pueden ver, es parte de lo que nosotros somos. Somos un cúmulo de conocimientos que nos dedicamos a estudiar las propiedades de la roca desde el punto de vista físico, eléctrico, químico, mecánico y su interacción con los fluidos, roca fluidos, porque es muy importante no solamente saber que tengo acá una roca permeable capaz de aplicar, sino cuál es su interacción con el agua, con el petróleo o con las dos. Tengo 3 fases. Adicionalmente a eso, el concepto de evaluación de formaciones, que también se usa mucho como la parte como petrofísica, es una práctica que integra el conocimiento de diferentes disciplinas. Y ahí es donde viene a ver nuestra universidad, esa parte que nosotros nos integramos de diferentes. Dale a la siguiente. Esta lámina, para mí, es una de las más importantes del curso, porque cuando ustedes ven acá el cálculo volumétrico del petróleo inicialmente en sitio o gas o hidrocarburos, de todos los parámetros que ustedes ven acá, de los 6 parámetros que tenemos en esta ecuación, que es usada en la industria en todos lados, 3 de ellos, lo que es la arena neta petrolífera, la porosidad y la saturación, son estimados o provistos por el petrofísico. Sin embargo, como dijo María Florencia, muy importante, incluso la parte del área, acá, aunque el geofísico y el geólogo son los que tienen, como que dice la última palabra, muchas veces ellos, dependiendo de los resultados, de los contactos que nosotros estimamos en el registro, ellos pueden ajustar esto a lo que nosotros les estamos recomendando. Y adicionalmente a eso, me lo dijo un petrofísico en una reunión hace poco, me dijo,
Sí, pero el ingeniero de yacimiento, cuando va a estimar el riesgo al principio del desarrollo del campo, lo primero que va a venir y le va a llegar el profesor a decir, necesito la temperatura del yacimiento para hacer el cálculo del riesgo. Entonces, de una manera u otra tenemos una importancia y eso es algo que yo quisiera que ustedes se lleven de acá, no para que lleguen ahorita y agarren a todos no, pero para que entiendan que tenemos que trabajar integrado todo, físico, porque al final de cuentas todos hablamos el mismo idioma y todos aportamos en este concepto de acá. Y por ende, ustedes, como petrofísicos, juegan un papel muy importante en estos cálculos volumétricos. Y también la permeabilidad en la productividad, ¿no? Sí, cuando hablamos de refactores de cobre. Solamente estamos hablando del volumen. Correcto. Sin siquiera hablar de productividad. Cuando empezamos a hablar de productividad ya tenemos incluso una parte. Entonces, en PMS, una de las cosas que se habla es que a pesar de que estén los volúmenes ahí en sitio, nosotros no podemos empezar a hablar de reserva hasta que no haya un proyecto como tal, una propiedad en términos contractuales, para poder llegar a pasar de aquí de volúmenes a lo que son recursos recuperables o reservas. Esto acá es fundamental porque si nosotros no tenemos esa producción, esa productividad, ese ingreso de cash, ¿no? De efectivo, gracias a esa producción, si nosotros no tenemos los términos contractuales, nosotros nunca vamos a pasar de aquí a acá. Y puede que esto quede como un recurso contingente. Y aquí en la gráfica, si quieren pasar. La siguiente, ahí. Aquí es donde viene este gráfico muy importante que está en PMS, en el documento de PMS. Y es la clasificación de los recursos de todo este volumen descubierto o de todo este volumen inicialmente estimado. Puede ser clasificado en recursos prospectivos, en recursos contingentes y en reservas como tal. En este caso, la escala vertical, a medida que me dirijo hacia acá, estamos yendo de algo que puede ser que esté ahí a algo que sabemos que está, pero no sabemos si va a ser reproducible comercialmente, y luego a algo que sabemos que está el volumen y puede producirse en cantidades comerciales. Y la escala de las X o escala horizontal tiene lo que es el rango de incertidumbre, porque dentro de estos recursos nosotros también tenemos una clasificación individual y pasa a ser de lo que sería lo más, lo que podemos decir que tiene una alta estimación, el mejor estimado, que es generalmente lo que nosotros usamos mucho, que llamamos 2P, y un estimado bajo, ¿no? Entonces, ahí ya hablamos, por ejemplo, en el caso de reservas, de lo que sería probado, probable y posible. Normalmente, en muchas de las compañías se usa este 2P para reportar sus reservas. Sin embargo, hay muchas que lo que hacen es que reportan todos estos números. Reportan sus recursos, sus reservas, reportan sus recursos contingentes y en algunos casos reportan los recursos prospectivos. Nuevamente, dependiendo de la incertidumbre que tengan y del grado de comercialidad. Por ejemplo, en el Golfo de México hay varios descubrimientos que se hicieron a principios de los años 2000 que llamaban pequeños pools o pequeñas piscinas o ponds o como una pequeña. Son campos donde había monstruos. Conociendo el nivel de gasto que implica poner una plataforma, digamos, profunda, estamos hablando de 2000 metros de agua. Esos recursos siempre estuvieron acá como prospectivos o contingentes. Nunca pudieron ser materializados. Hoy en día, muchos de estos campos lo que están haciendo es lo que llaman un tieback a plataformas que ya existen, y esos tieback, que no es más que unir ese recurso prospectivo a esta plataforma que ya existe. Yo no tengo que construir una plataforma solamente, vengo y le hago una línea de producción. Ahora yo paso
puedo pasar de acá o de acá a cuantificar eso como reserva, porque ya no estoy viendo el cash flow, ya no estoy viendo una producción. Entonces, todo esto puede cambiar de un momento a otro. ¿Cómo puede cambiar sin yo haber hecho ninguna construcción o nada? Que, por ejemplo, yo tenga esto acá a un precio de $40 por barril y de repente el barril está hoy en 85, $90 y ahí eso pasa a ser comercial. Entonces, pasa a ser reserva. Entonces, lo que es reserva hoy no es que las cosas cambian o que el auditor dijo, bueno, ahora ya, pero si el año pasado me dijiste que eso era reserva. Sí, te dije que era reserva cuando tú me dijiste que te costaba producir $85 y estaba el precio a 100. Ya hoy en día, si el barril está en 50, ese es antieconómico, tú no tienes un retorno económico, ya eso no puede ser reserva. Entonces, la parte de volumetría es muy importante, pero también es muy importante la parte de la comercialidad. Y ahí es donde viene lo que es lo que llamamos el chance de comercialidad, que depende en muchos casos de todos estos factores que acabo de decir. Exacto. Sí, sí, ya viste la. Incluso después eso se puede volver a hacer. Una vez que se haga una revisión, una vez que las condiciones económicas o del mercado cambien, o de infraestructura en algunos casos. Sin ir muy lejos, hay algunos casos donde nosotros hemos visto, por ejemplo, un campo que está en Ecuador, en la frontera con Colombia, y en ese momento llevar esa producción de la selva de Ecuador hasta la costa donde estaban las refinerías, costaba mucho. Pero resulta que la compañía llegó a un acuerdo para pasar eso a Colombia, a un campo que está ahí cerca, que ya tiene 40, y dejó de ser continente a ser presente. No, yo tengo un comentario para los compañeros de Ecopetrol, que nosotros tenemos una matriz, una adaptación de esta matriz, que en donde tenemos no recuperable sería algo parecido a recursos por delimitar. Es decir, hay descubrimiento, no hay riesgo geológico ya, pero sí puede haber un riesgo de comercialidad. Entonces ahí nos toca entrar en esa línea de qué es por delimitar y qué es contingente. Seguramente, y como lo dijo Javier, asociado a proyectos, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la visión de la compañía? Si nos va a dejar un presupuesto, o sea, si tenemos la posibilidad de desarrollar un proyecto ante eso, o de repente ellos dicen, no, el volumen es muy chiquito, no nos interesa por el momento y nosotros tengamos que tenerlo ahí, porque si no hay un proyecto y no hay un plazo en el que se vaya a concretar ese proyecto, eso puede quedar ahí como, no sé, ni siquiera como contingente, ¿no? O sea, como... Entonces, ese es un desafío que tenemos nosotros para empezar a ver qué estrategia armamos para poder mover recursos y pasarlos, ¿no? Y madurarlos y que no queden ahí en cola. Perdón. No, sí, se hace un estimado. Sí. Todo esto se estima. De todas las etapas tenemos que hacer la parte del análisis volumétrico, la estimación de ese recurso tiene que cuantificarse. Porque en el momento que yo vea que están las condiciones, eso pasa directamente acá. Sí, yo me refería a algo más puntual, que el PRMF dice que las cantidades tienen que ser suficientes. Entonces, para que eso sea declarado comercial. Entonces, esa cantidad suficiente o razonable, o sea, es un término un poco ambiguo y toca como desarrollarlo y trabajarlo internamente para que eso pueda progresar. A eso me refería. Sí, eso normalmente se hace, se define las condiciones bajo las cuales eso pudiera pasar. Y normalmente lo que hacemos es, hemos visto casos como el Coca-Cola y como otras empresas operadoras, que vamos al año siguiente y en la auditoría se acuerdan de que vimos el pasado mes. Logramos hacer un buyback a esta infraestructura. Logramos que, al llegar a los acuerdos,
con la empresa X que también produce acá, que vamos a usar sus facilidades. Y a través de la selva lo que hicimos fue que vamos a mandar por camiones, vamos a mandar facturas diferentes. Y ahora simplemente nosotros ya hemos hecho la evaluación, ya tenemos el volumen que hacemos que pase directamente. No, otra cosa, no sé, perdón, importante es que si las empresas cotizan en la SEC, en la Bolsa de Estados Unidos, y no sé si lo ibas a mencionar por ahí, que me estoy anticipando, pero es importante, o sea, solo te van a contemplar, solo te valen las reservas, ¿no? O sea, entonces tu portafolio de reservas es lo que le va a dar valor a la compañía si la compañía está cotizando en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, y se va a tener que atener a las reglas de la SEC. Después si está en la Bolsa de Canadá, etcétera, ahí puede variar. Pero, digamos, internamente igual uno tiene que reportar todo el portafolio. A la NECHE le tiene que reportar recursos, le tiene que reportar reserva, y a nosotros como compañía lo que necesitamos para tener valor, digamos, para que la acción valga, es tratar de pasar todo recurso a reserva, ¿no? Ese es como el desafío. Por eso Sarmar hablaba de la estrategia de que los proyectos asciendan, ¿no? De que uno pueda madurar, para que la compañía tenga ese valor, no pierda ese valor. Ay, perdón. Que ya la vimos, pasa a la siguiente. Ok. Ay, perdón. Entonces, en PNMS, muy importante el término de recursos es usado para todas esas cantidades de petróleo que están ahí, que pueden ser, que han sido descubiertas o no descubiertas, que pueden ser recuperables o no recuperables. Pero ya cuando hablamos de reserva, entonces ahí sí estamos hablando de cantidades que tenemos un conocimiento de esas acumulaciones, que para ciertas condiciones sabemos que podemos recuperarlas y que son comerciales. De ahí el por qué nosotros tratamos de diferenciar y de hablar de recursos y de reservas, porque no son lo mismo. Y bueno, de todo esto, no voy a caer no voy a explicar esto uno por uno, pero por si me había olvidado mencionar, yo le di una referencia a un PDF con las láminas, incluyendo las pruebas ocultas, para que ustedes la vean. Y ahí en esas láminas, por razones de tiempo, yo no lo hablo acá, pero hay un par de láminas detalles. Pero lo que quiero que vean es que en todo esto, el petrofísico juega un papel fundamental junto con las demás ciencias. En la parte tanto antes del descubrimiento, con el análisis de los análogos, en mi criterio de descubrimiento, que por ejemplo yo vengo y digo, sí, acá tomé una muestra de agua, porque aparte de eso yo vi una muestra de agua y la salinidad de agua corresponde a X o Y RW o densidad de agua, lo cual a su vez me resulta una saturación de agua. Y luego yo llegué y tomé una muestra de fluido, llamé a mi amigo Dani Burto, me tomó las muestras de fluido y me salió que no carbono. Entonces ya yo puedo empezar a hablar de un criterio de descubrimiento. Yo puedo, aparte, hacer una volumetría. Ya puedo empezar a ver, cuando voy perforando los pozos, dónde están las zonas donde puedo ver el o el nivel de hidrocarburos más bajo, o el nivel de agua más alto, o cuáles son los voltajes de fluido, y qué tanta incertidumbre, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, qué tanta incertidumbre, pero que ya María Florencia lo mencionó, qué tanta incertidumbre hay entre mi P, mi estimación, qué tan lejano está mi P10, mi P90, y cómo eso se va acercando a medida que yo voy consiguiendo más información, a medida que yo voy desarrollando. En estos guidelines que nosotros preparamos, el capítulo 5 está enfocado más que todo en yacimientos convencionales, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día tenemos una serie de recursos que llamamos no convencionales, los cuales, a pesar de que están en mayor volumen, digamos, en su suelo, sobre todo aquellos asociados a la roca madre, están en mayor volumen, necesitan tecnología adicional para poderlos producir. Como
Si hay buena presión, buen diferencial de presión, ese va a venir por flujo natural o por una bomba. En el caso de los no convencionales, necesitan otra tecnología. En el capítulo 5 nosotros nos enfocamos inicialmente en esto de los yacimientos convencionales. En el capítulo 10 o 9 se cubre un poco más en detalle lo que es los yacimientos no convencionales. Un poco también una anécdota que quería compartir con ustedes, que me está acordando ahora, es que cuando nosotros empezamos en esto, escribiendo el PNMS, nosotros teníamos lo que llamamos un wiki sobre la lista de niños de universidad. Hicimos una lista larguísima. Esto es todo lo que queremos que no documento. Pero, a medida que va pasando el tiempo y van pasando las divisiones, y tenemos que ir a la SP, tenemos que ir al Board de Depósito, tenemos que ir a la SPWA, tenemos que ir a cada una de estas sociedades y lidiar con cada uno de obtener aprobación. Y esto que lo que ya nos habían aprobado 4 de 6 sociedades, viene la quinta y nos dice que no, que hay que cambiarlo. Y entonces ya la primera dijo, no, si después no cambia, yo no voy a aprobar eso. Entonces todo va, etc. Ese inicio, nosotros empezamos a decir, bueno, aquí lo mejor es ponerlo en detalle, tenemos 2 años para terminar este documento, vamos a enfocarnos en este lado. Ahora, más adelante nos enfocaremos en los demás. Y adicionalmente a eso, dentro de los yacimientos convencionales, tenemos que ese aspecto que ustedes van a ver más adelante. Entonces, esta lámina, esta lámina es para mí muy importante porque nosotros aquí hicimos, así como estaba hablando de esta incertidumbre que hay, de acuerdo a los recursos, bien sea desde probados a posibles, también esto va ligado muy de la mano con lo que es el análisis de incertidumbre de. Por supuesto, acá tenemos un mejor conocimiento de las propiedades del yacimiento que en este caso. Entonces, por supuesto, eso va a influir en esa incertidumbre en la cual nosotros nos vamos a estar moviendo, asumiendo que estemos ya acá en el caso de reserva. ¿De qué va a depender de eso? Esta es una de las partes que nosotros quisimos como tratar de buscar algo que se conectara con el resto de las experiencias que había en el PNMS. Y es la parte del manejo de datos. Cómo se manejan los datos y cómo influye esto en la etapa del descubrimiento del recurso y del desarrollo. Al principio van a ver que, por ejemplo, en la parte exploratoria, en muchos casos ni siquiera tenemos pozos, solamente tenemos análisis de zonas vacías, tenemos una cita tenemos algunas líneas ahí, y sabemos que en una cuenca cercana o en una cuenca recíproca producen de ese tipo de yacimiento y, bueno, ya para que tiene que llegar a un estimado de velocidad, saturación, que tiene que ayudar para hacer el ¿no? Ya una vez que empiezas a perforar tus primeros pozos, empiezas, por supuesto, vas a adquirir una serie de información que balancea todo esto. Mod logs, datos de núcleo, datos de registro a hueco abierto, a hueco entubado, muestras de presión y de fluido con probador de formación. Todo este tipo de información que normalmente nosotros hacemos en la parte de exploración y de appraisal o de delineación. ¿Para qué? Para entender un poco más lo que es el yacimiento. Ya a medida que vamos perforando más pozos, vamos produciendo, ya no vamos a tomar tanta información y quizá en algunos casos vamos a solamente tomar un registro a hueco abierto, un registro a hueco entubado y algunos registros de producción para tratar de hacer lo que es la producción, para analizar el tamaño del agua, pero la etapa de exploración y delineación y la etapa de desarrollo van a influir mucho en qué tipo de información vamos a tener. Entonces, en este caso, en el caso de la etapa, sobre todo la etapa de exploración, el análisis y la interpretación están basadas en la experiencia regional que estamos en el área. Ya cuando nos vamos a la parte de desarrollo, ya yo no puedo mantener los mismos que voy a seguir usando análogo, ya yo estoy pasando los datos de mi campo. Entonces ahí, los datos que yo tenga, llámese registro, llámese núcleo, van a influir mucho en el volumen que yo escribo. O sea, en muchos casos ustedes van a ver
que en la etapa de exploración la empresa operadora o el certificador tiene un estimado de 10 millones y esto después puede pasar a ser 20 millones o a ser 1 millón, dependiendo de los datos, porque a veces yo llego y digo, sí, este es análogo, pero resulta que cuando lo empiezo a producir, me doy cuenta que es mucho mejor que un análogo o quizás no es tan bueno. Entonces, ahí es cuando tengo que ajustar estos modelos. La siguiente lámina. ¿Vale? Y acá lo que quiero que se lleven es que, fíjense, la incertidumbre de estos proyectos va a ir cambiando a medida que voy desde la etapa de exploración y appraisal o delineación a la parte de desarrollo del yacimiento, del plan de explotación en área. En este caso, yo lo estoy colocando, ven que los colores del azul van degradándose. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos un papel fundamental en el inicio, en la etapa inicial del yacimiento, a medida que vamos produciendo, ustedes lo van a ver con todo lo que van a ir haciendo en estos análisis volumétricos, van a ir viendo que en muchos de estos casos, cuando ya estamos en campos que ya han producido durante 10, 15 años, ya el análisis volumétrico, aunque sigue teniendo su importancia, los cálculos de reserva se hacen más que todo por culpa de definición, análisis de producción, que son en este momento, cuando ya tenemos una cantidad alta de pozos, ya la producción está hablando por sí sola de lo que yo tengo en ese caso. Y los análisis volumétricos pasan a ser más como una referencia, como lo hace más. Entonces, muy importante al principio estar bien involucrado en la etapa de appraisal, la etapa de exploración. Sin embargo, nuestro papel acá no es que pase a un segundo plano, sino que estamos más en la parte de lo que se opera en la parte de monitoreo, más que en la parte de volumetría. Esta lámina también es una de las más importantes del documento de PDGs, porque yo no sabía esto, pero hablando con gente que ya tiene mucho más tiempo que yo le dije, me enteré hace como 20 años, se reunieron en YouTube, miembros de varias sociedades, incluyendo la CPWA, para tratar de llegar a un acuerdo de qué era lo que debía ser el NET con la Generalitat Technologies. Hablando con varios miembros que jugaron 2 días, un taller, hablando de todo el y al final no llegaron a nosotros. No me sorprende. Uno de ellos fue a un taller que nosotros dijimos, y él dijo, ya solamente con ver esto, ya yo me voy tranquilo, porque por lo menos me morí, me voy a morir, y ya vi que lograron llegar a un acuerdo de cuándo vamos a tener un concepto. Entonces, en este caso, ustedes están viendo acá que nosotros tenemos de lo que es el tope del yacimiento a la base del yacimiento y tenemos diferentes elementos, tanto geológicos como de fluido, dentro de este intervalo, que van a permitirme ir clasificando y pasar de un tope y una base que yo llamo arena rock volume o arena neta total, a lo que es la columna de hidrocarburo, a lo que sería la arena neta del yacimiento y lo que es la arena neta petrolífera. Y acá abajo les colocamos los cutoffs que normalmente nosotros utilizamos para llegar a cada uno de ellos. Entonces, lo que es NetPay fue uno de quizás los aportes más importantes de esta nueva guía, porque se discutió en detalle, pero adicionalmente a eso se habla de los tutos que debemos utilizar los parámetros de deporte, basados tanto en experiencias regionales, en la etapa de exploración y delineación, como basados en datos del campo en la etapa de desarrollo. Entonces, ¿cómo debemos pasar de acá hacia acá? ¿Bien? Una cosa que conversando acerca de esto es que ¿de dónde surge el concepto de NP o arena neta petrolífera?
En inglés quizá tiene un poquito más de sentido lo que es NetPay, porque inicialmente, cuando se empezaba a hacer los descubrimientos de hidrocarburos, los bancos y las instituciones financieras y los ingenieros necesitaban saber cuál era esa porción que iba a pagar por ese proyecto. ¿Cuál era la porción de todo ese nacimiento? ¿Realmente esto es todo arena neta petrolífera o realmente es mucho menor? ¿Cuál es la porción que va a permitirme a mí fluir hidrocarburos en condiciones comerciales para pagar por el desarrollo de mi proyecto? Bajo las condiciones, por supuesto, el mecanismo de producción que tenga, sea el agua, pero es muy importante, a raíz de esto nace hace más de 100 años, y hace más de 100 años venimos hablando del concepto de NetPay, pero no es sino hasta el año pasado que logramos publicar por primera vez un acuerdo avalado por toda esta sociedad. ¿Esto también está en el PRMS? Sí, sí. Obviamente, lo que tú haces es una empresa. Correcto. Otra cosa importante es el trabajo del sector, porque es una realidad. Sí, y depende mucho de lo que acabas de mencionar, es muy importante. La palabra dinámico, componente dinámico. El NFP no puede ser algo estático del tiempo, sino que va a variar mucho. Así como las reservas de ciertos factores comerciales y dinámicas, el NFP también depende. Pero sería correcto hablar con la falta de información que está iniciando asociado con el NFP. Sí, ya no me despega sin asociar con más cosas, pero también sí, y de hecho eso nosotros lo hemos visto en muchos proyectos a nivel mundial donde inicialmente toda compañía al principio de un descubrimiento consigue, digamos, 100 pies de arena neta petrolífera distribuidos en diferentes intervalos y, por ejemplo, se enfoca en producir lo que llamamos las zonas de mejor calidad de diseño, porque quieren producción, quieren lograr capitalizar toda esa inversión que se ha hecho al inicio. Entonces, de repente dicen, mira, estas facturaciones de 50% o más no son comerciales. Voy a tomar en cuenta solamente el DPI para estas zonas donde la saturación de agua sea menor del 50%. Empiezo a producir. Después de 5 años me doy cuenta que, mira, en algún momento algún ingeniero de nacimiento o alguna completación se le ocurrió, vamos a extender el intervalo que le veo a esta zona donde el vector físico dijo que no es ambiente. Entonces ahí es donde viene la parte de lo que yo mencionaba, que ya tengo que ir ajustando mi modelo a los datos que estoy obteniendo y, por ejemplo, si pongo PLT, puedo ver que esa zona, mira, que yo decía que si tenía más del 50% de saturación de agua iba a producir agua, está produciendo petróleo. ¿Hasta qué punto? Bueno, mira, a veces hasta el 70% de saturación de agua puede un hidrocarburo por esta cantidad de agua. Pero yo puedo decir, eso no es una especie. Entonces ya yo tengo que revisar mi concepto y reevaluar para volver a incluir eso en consideración de la volumen. Por ejemplo, está haciendo un excelente de capas delgadas, de todas las explicaciones. Y al final, desde el retorno, es muy bueno que toca regresar, usar el. Sí, sí, correcto. Sí. Y ahí el juego es muy importante, quizás no es el caso de Ecopetrol, pero fue un papel muy importante la calidad y la cantidad de los datos. Porque si yo no tengo una buena cantidad de datos de núcleo, o un registro de producción, o por ejemplo un registro de margen que me permita medir también esa capa de datos, yo quizás
incluso como operador no voy a considerar ese volumen que tengo ahí, porque solamente lo que tengo que hacer es adquirir un pozo, unos datos de buena calidad, para llegar al certificador y decir, mira, esto que está acá, ahora, no porque yo quiero, no porque no tengo ese capricho, sino que, fíjate, tengo estas capas de cada, tomé este dato de núcleo, tomé este registro residuo vertical y horizontal, y me está diciendo que estas capas de cada están conduciendo como un PLT, en el núcleo estoy viendo la fluorescencia. Entonces, todo ese cúmulo de información me lleva a mí a reevaluar, no solamente como operador, sino como certificado o auditor de esa capacidad. Y después entonces dice, oh, pero mira, yo el año pasado recogió esta canción acá en radio y ahora está reportando esto. ¿De dónde sacaron ese 10 o 15 o 20%? Esta es la información que nos ayuda a hablar. Interesante la discusión. Siempre he dicho que Sí. Cambio de condiciones, cambio de especie, información adicional, generar una identidad o de los centros. Exactamente. Exacto. Eso es una parte muy importante. Por eso que nosotros no hablamos de, mira, yo con los datos que tú hiciste, los datos que acá tengo, yo tengo que llegar a la misma respuesta. Siempre hay componentes de ser subjetivo, podemos ser exactamente venir de la misma universidad, haber recibido la misma capacitación, pero tenemos un enfoque un poquito diferente. Y de repente lo que a Rafael le dio 10 millones de la 5 o 5. Es muy raro que vaya a llegar a los mismos resultados. Entonces, en algunos casos, hay intérpretes que tienen que ser pesimistas o otros que son muy optimistas. Y ahí es que hay que. Sí, sí. Sí, a mí me dijeron que no usara la palabra conservadora, que trate de usar razonable, sí, porque sí, uno trata a veces de sin querer. ¿Pasamos? Entonces, no. Sí, no, aquí hay, como parte de la definición de DMA, hay 3 métodos que son normalmente usados para establecer los tópicos para el DMA. El método estadístico, que es la experiencia que nosotros vamos teniendo en el área que vamos desarrollando. El método que llamamos el de no hacer daño o no usar TOF realmente, y dejar que la simulación numérica me dictamine cuáles son los volúmenes de fluido, y el método petrofísico, que es basado en la roca, en las propiedades de la roca y los fluidos, que dictan cuál es el hidrocarburo que se va a mover. Entonces, en el capítulo 5 de PNS, nosotros nos enfocamos en el método petrofísico. Estos dos no son abordados y todos giran por una. Esta es una tabla donde, solamente para que tengan de referencia, este es un proyecto muy conocido en la parte de petrofísica, donde quieres subir un poquito. Ok, ahí, perfecto. Estos son algunos ejemplos de equipos que se han venido utilizando desde 1980 para definir lo que es la arena neta petrolífera o la arena del yacimiento. Como pueden ver, acá esto varía en diferentes años, diferentes litologías, para petróleo, gas, condensado. En algunos casos se habla de arena neta petrolífera, en otros casos se habla de arena neta efectiva, arena neta de hidrocarburos, pero en la mayoría de ellos se habla de arena neta petrolífera. Y como pueden ver acá, está basado en el volumen de arcilla, la porosidad, permeabilidad, saturación, el resistivo y movilidad de hidrocarburos. Es basado en movilidad. Como en ese momento, cuando se publica este paper, no había tanta información de probadores de formación y quizás esto no estaba tan desarrollado. Hoy en día se ha desarrollado mucho más y se ha entendido un poco más esto. Pero lo que quiero que vean acá es que
tanto porosidad como saturación son quizás los más comunes. Son los más comúnmente usados en la literatura para hacer la clasificación de arena en esta ahí. Perdón. Ahí. Yo me ahí en la es PI 84387 del 2003. De todas maneras, esta lámina, yo traté de colocar toda la referencia. Yo les comparto después el PDF para que lo consulten. Entonces, dale la siguiente. Los Q2 tienen un impacto sobre el cálculo del ESPE y, por supuesto, de los cálculos volumétricos. Volumen de arcilla, porosidad, saturación, permeabilidad en algunos casos son los más comúnmente usados, pero como les dije, depende también mucho de, en algunos casos hay gente que le gusta utilizar la movilidad. Mira, yo en mi campo, yo he visto campos donde yo uso esto, pero adicionalmente me dicen, yo tengo una cantidad de datos probador de información de movilidad de todo el pozo. Yo voy a calibrar mi movilidad y si el pozo, si el yacimiento no tiene una movilidad de X valor, eso no lo voy a clasificar como arena en esta categoría. Pero generalmente los más comunes son sobre todo estos tres: volumen de arcilla, porosidad y saturación. Por supuesto, en BMS no hay un guideline como tal para lo que es los puntos de superficie. Sin embargo, se hablan de algunas sugerencias y adicionalmente se habla de, hay unos estándares de la industria que son comúnmente usados y que todos los que estamos en este negocio los conocemos. En resumen, lo más importante, pienso yo, del capítulo 5, y ya no colocándome como autor, sino como alguien que leyó, lo leí después, y esto lo preparé junto con varios compañeros que no había leído, les dije, no me leen, yo pienso esto, y yo pienso ¿usted qué piensa? Entonces preparamos esta lámina, y es como una revisión ya más crítica de lo que es. Y es que por primera vez se introducen conceptos importantes que son clave en evaluaciones petrofísicas. Sin embargo, se deja afuera elementos importantes en la evaluación de recursos como son porosidad y saturación de agua. Adicionalmente a eso, hay que expandir un poco más lo que es la calidad de los datos y qué tan completo y se alegre. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 de PDMS se habla mucho de condiciones ideales, yacimientos que más o menos tienen una cierta cantidad de información. Por ejemplo, no todos los campos que nosotros evaluamos tienen datos salud. No todos los campos que nosotros evaluamos han producido. No todos tienen un buen grado. Entonces, eso es algo que es un elemento que también debemos considerar. El capítulo 5 de PRMS, las guías de aplicación, no son una guía de cómo hacer las cosas. No sé cuántas páginas hay, pero es imposible para hacer una guía de cómo hacer cada cosa. Esto es más que todo como las mejores prácticas, conceptos y procedimientos que debemos aplicar para considerar el análisis volumétrico. Debemos incluir ejemplos adicionales para no solamente cubrir aspectos petrofísicos claves, sino que sean considerados en la selva. Aquí nosotros tuvimos tuvimos que batallar mucho porque conseguir ejemplos que sí los tenemos. Nos den permiso para publicarlos donde tenemos el mayor impacto. Porque vamos a la compañía y no quiero decir, pero tenemos muchos clientes. Un ejemplo que yo digo, wow, esto parece como de un libro. O sea, me gustaría que un muchacho que está en la Universidad Nacional de Colombia o un muchacho que está en la Universidad Central de Venezuela o uno que está en Argentina pueda ver un ejemplo como esto para que tú, cuando lo vea, diga, oh, el profesor mío habla tanto de lo que hay en el. Son ejemplos que pareciera que fueron mandados a los números, todo bien, y uno dice, wow,
Aquí nosotros tuvimos muchas dificultades para conseguir ejemplos y tuvimos que basarnos mucho en información que ya estaba publicada, pero fue difícil conseguir el permiso. Entonces estamos tratando de que los ejemplos que ya hemos visualizado podamos conseguir los ejemplos para la próxima publicación y la actualización. Y para los yacimientos no convencionales, que se requieren técnicas de extracción avanzada, yo lo refiero a que se vayan al capítulo 10, que ahí se cubren más detalles, más desde el punto de vista de lo que es la acumulación, capturamiento, todo eso. La siguiente. Este es un overview de esto y solamente voy a pasar acá 3 láminas por el tiempo, pero igual yo les puedo, en el bajo hay unas láminas adicionales de lo que es el SDMS, ¿no? Que no es más que un PRMS, pero no para la parte de producción de hidrocarburos, sino para la parte de almacenamiento. Aquí ya estamos hablando de una etapa de la transición que ustedes saben, eso va a suceder. Ese cambio va a suceder y quién es mejor que nosotros, que somos los profesionales de ciencia, que entendemos cómo se maneja su suelo. Eso no va a venir ahorita económico, no va a venir matemático, a sacar una ecuación para decir, estas son las capacidades de su suelo, para las características, para que este yacimiento podamos inyectarle cierta cantidad de CO2 que vamos a recuperar de la atmósfera y vamos a dejarlo ahí por no sé cuántas décadas porque puede contenerse por sí solo. Entonces, nosotros como profesionales de neurociencia jugamos un papel muy importante en este desarrollo de conceptos y ahorita, que es un tema que está muy en boga, de hecho yo les recomiendo, hay un grupo de la solamente de lo que es la transición energética. Ellos ahorita acaban de publicarse la primera revista, la primera journal de física está enfocado ahorita solo en la parte de transición energética. Y ellos hicieron un muy buen trabajo en esa publicación. Entonces, ese es un tema que está ahorita en muchas conferencias en California, en Canadá, y a nivel de toda Latinoamérica, es una obra que viene en Europa, sobre todo, de muchas operaciones. Aquí en este se enfoca en lo que es el almacenaje o capacidad de almacenamiento del CO2. Dale a la siguiente. Y así como ustedes vieron la lámina de recursos prospectivos, multigentes y reservas, se usa el mismo concepto para la parte de almacenamiento. Ya acá no se habla de reserva, se habla de capacidad. Porque estamos considerando, en vez de ser reserva, lo que yo voy a poder extraer, se habla de cuánto voy a poder extraer, qué tanto voy a poder hacer, cuáles son los posibles volúmenes que yo voy a poder meter en ese subsuelo o lo que ya probé, que ya conozco. En estos casos, también juega un papel muy importante cuando estamos utilizando yacimientos que ya fueron abandonados porque ya no eran comerciales, y ya nosotros tenemos desarrollados, tenemos caracterizados, los producimos durante décadas, ya sabemos cuáles son las posibilidades, qué capacidad tiene de almacenamiento y yacimiento. Entonces, ahí juega un papel muy importante. Pero también hay otros factores a tomar en cuenta, la parte de la comercialidad, los gobiernos, los impuestos, todo esto que varía de país a país y que eso, por supuesto, puede hacer que esto pase a ser de un recurso de almacenamiento prospectivo a una capacidad. En muchos países estamos todavía, como quien dice, entre esto y esto. En otros países donde ya hay incentivo, han logrado llevar esto a casa. Adicionalmente a eso también está una serie de temas legales, por ejemplo, para dar un ejemplo. No es el caso acá en Colombia, pero por ejemplo en Estados Unidos el hidrocarburo, el recurso es el dueño de la tierra. Si yo, por ejemplo, soy dueño de este edificio, y aquí consigo petróleo, el petróleo que está debajo, pero entonces yo como no sé del tema,
busco a una compañía que venga y me lo produce, y me dé una realidad por eso. Yo firmé un contrato durante 20, 30 años para producir ese campo. Entonces yo llegué y ese campo lo produjo durante todos esos años, ya lo abandonaron, y ahora entonces llega otra compañía y dice, wow, pero nosotros producimos ahí y ese crecimiento tiene muy buena capacidad de crecimiento. ¿Por qué no inventamos el CO2 que tenemos en esta ciudad en ese crecimiento? Entonces vamos allá y hablamos con el dueño de esa propiedad y el tipo dice, sí, pero el convenio que yo hice contigo que yo firmé fue para que tú proveas el producto, no para que me hagas montar. Entonces tenemos que firmar otro convenio, tenemos que hacer otras condiciones. Entonces, es todo un tema legal que va más allá de la parte técnica a lo que es la parte de regulatoria. ¿Cómo manejar la nomenclatura para establecer, digamos, que pasado? Y el criterio de lo que uno define que es total y que es efectivo. Por ejemplo, escenario de un crecimiento naturalmente de manera que la incidencia sea más por fracturas. La fractura no solamente está en el todo el sistema. Entonces, aquí, pues digamos, siempre lo discutido es, bueno, eso es un escenario, otro escenario donde tú tengas, no sé, un dato de saturación parecido. Si no tienes producción de agua, entonces tu saturación de agua no queda ser. Entonces, así, ¿cuál es el criterio? Pues, y que pues evidentemente se ha trabajado para establecer eso. Bueno, o sea, siempre la incertidumbre de la implementación de la producción efectiva, pues obviamente cuando uno ve la ecuación y uno ve cómo es la implementación, pues siempre va asociado a una corrección de Bichet, pero entonces vamos a encontrar, o sea, ¿qué es la representación de ese Bichet? Ese Bichet realmente te responde al título de no, entonces, digamos que por ejemplo nosotros siempre trabajamos porque finalmente para nosotros la producción es la velocidad, o sea, pero va a un punto más allá cuando entonces eso cambia una fase de desarrollo, porque normalmente dice, bueno, no, yo trabajo en términos efectivos, pero de nuevo, cuando tú cuantificas la volumetría, tú estás considerando una producción efectiva que en términos de representar por un interconectado, que únicamente se va a hacer, pero finalmente cuando esa volumetría no está asociada, digamos que el espacio total donde está un recurso que es bueno. Entonces, esos son como que esos puntos donde uno a veces agarra como esas discusiones. Esa filosofía digamos, cada uno de lo que se está trabajando, porque realmente creo que muchas de las cosas reflejan heterogeneidades y diferentes problemáticas. Entonces, cómo trabajar, por ejemplo, el escenario para establecer un dato por ejemplo, en inverse o, por ejemplo, en un yacimiento que otra forma o de velocidad. Es una cosa que hubo, por ejemplo, que toda la pues, más para agua que aceite. Entonces, finalmente uno siempre se va en la cabeza y uno lo ve y dice, no, pues tú necesitas un empleo, pero finalmente piensa que es lo que se va a mover y no necesariamente pasa siempre que no tengas un plato de función o aprendizaje, puedas identificar eso. Pues digamos que eso es también los puntos que uno puede hacer. Sí, nosotros todos somos muy buenos, muy interesantes, porque esos son puntos que nosotros siempre discutimos con la comunidad. Hay empresas que, por norma, ellos trabajan siempre en términos de población. En algunos casos, porque han tenido experiencia, y para no decir secreto, han habido lista de reserva,
hace 10, 15 años, Shell, por ejemplo, tuvo que ir a una revisión grande de su reserva, porque no se puede. Sí, sí. Entonces, es una serie de cosas que parámetros que tú puedes decir, voy a revisar eso y voy a tomar esta guía y la voy a aplicar en todo el nacimiento por mí. O sea, es lo que nosotros llamamos inversión a un baño de tierra. Porque realmente no aplica generalmente ese concepto de 50% de saturación es un poco, no. Porque eso va a variar. Inicialmente voy a empezar con un valor de referencia. Que bien sea por una nave, bien sea por una referencia, una fecha cercana, pero normalmente yo tengo que ir a adaptar a los datos que voy a utilizar. Normalmente se trabaja con velocidad total porque está menos sujeta a lo que el intérprete estime como volumen de casilla o correcciones que le hagan esas a la perspectiva, pero en algunos casos también hay datos de producción, datos de luz, datos de distracción de radio eléctrica que me permiten tener un mejor manejo de esos volumen de casilla que estoy estimando y de esas cosas calculadas. También depende mucho de los datos de luz. Si yo tomé, por ejemplo, llevé mis tapones al laboratorio y le hice cómo fue la limpieza, si lo metí en un morro, si lo sequé con humedad. Si hay una cantidad de factores que juegan y no hay como que dice una regla o una receta o una receta que yo pueda aplicar a todos los estudiantes. Yo siempre les recomiendo a todos que usen un punto de partida de referencia de lo más cercano en cuanto a lo que es la litología y características de nacimiento, pero que vayan adaptando a su. Tú vas a hacer un test, le pones una producción efectiva, tus actuaciones con nada. Sí, porque ahí está, tienes que tener muy claro y ahí no te juega un papel muy importante. Está el concepto diferente. Claro. Y está hablando en espacios. Ahí es muy importante converger en el mismo espacio, pero si no voy a hablar de esto, tengo que. No quieres quedar pensando que pues, no es el segundo que nuevamente no hablamos en el libro y podemos tener un hecho de país pero no tenemos la forma de una necesidad de la pared entonces esa saturación de agua que nosotros tenemos recursos ¿qué tan válida es? Ustedes como ustedes siempre están buscando una saturación técnica. No, en algunos casos, sobre todo sabiendo las aplicaciones que hago, ya sea por el tipo de logo, por el tipo de revista. En algunos casos, tenemos que guardar una cosa muy bien entre el compromiso con la solución eficaz. Ahí, la función de saturación es muy importante y si puede ser aceptada, sobre todo cuando los datos de nacimiento y los datos de producción están apuntando hacia excelencia. Porque no sé si aquí usamos ese dicho, pero en Venezuela usábamos mucho algo que decía producción más carrera. Porque los registros son una medida indirecta. Y nosotros estamos, por mucho que estamos petrofísicos, nos gusta trabajar con registros, nosotros sabemos que esa es una medida. Yo bajo una herramienta y yo no estoy midiendo velocidad, estoy midiendo una densidad electrónica de la formación que la herramienta de formación. Entonces, todas esas son medidas indirectas y la producción es una medida que estoy viendo si está viendo el presidente, y si estoy viendo está pidiendo el gas, entonces ahí yo tengo que hacer una correcta necesaria de mi interpretación para llegar a un también hay una salida para
Recalculando. Y bueno, igual que la ecuación de volumen y play, también está la ecuación de la capacidad de almacenamiento del CO2. La siguiente, hay varias, la siguiente. Entonces, para concluir ya, disculpe que me haya extendido, pero está muy buena la pregunta. De hecho, me gusta el formato de que tenemos la oportunidad de estar y así como lo hemos estado trabajando. Así que, igual, después que termine cualquier pregunta, si no la sé, voy a probarlo, anoto, pero probablemente sí se quiera la sala. El PRS y el SRS son guías en la industria que son internacionalmente aceptadas como referencia, tanto por las compañías, como por los reguladores, como por las agencias gubernamentales y sobre todo las instituciones financieras. Cuando vayamos a pedirle un préstamo para desarrollar un campo a un banco o a una institución financiera y llevemos nuestras reservas avaladas, ellos van a proceder a aceptar eso que nosotros estamos presentando. Sobre todo si ha sido habilitada por un externo. Las guías que son mantenidas acá por el comité tanto de reservas de gas y de petróleo son, de la SPE, son patrocinadas actualmente no solo por la SPE, sino por todas las sociedades profesionales de la industria, incluyendo la SPWA. Aquí esto es muy importante porque nosotros pasamos a hacer, de ser, y digo, como SPWA, pasamos a hacer de un rol de estar ahí viendo los toros de la barrera, pasamos ahora a estar involucrados en cómo se escriben los documentos. La petrofísica juega un papel muy importante en la explotación de recursos y reservas, no solamente desde el inicio de la parte de adquisición de datos, de descubrimiento, y manejo de incertidumbre, volumetría, etc., sino durante toda el análisis de volumetría de reservas y de recursos. La siguiente. Exacto. Acá la valoración de recursos ha cambiado o ha evolucionado inmensamente durante las últimas décadas y actualmente sabemos que esos analíticos en petrofísica que son usados para entender un poco mejor y tratar de hacer ese tipo de estimación de reservas o de recursos. Estos procesos, como ustedes saben, recaen fundamentalmente en propiedades estáticas de la roca, como de los fluidos y su interacción, pero, como dijeron ustedes, tienen un componente dinámico que no podemos olvidar y que va a influir en lo que es la arena neta petrolífera, la saturación es irreducible, la movilidad, etc. Y por último, la arena neta petrolífera obtenida siguiendo los procesos que pueden cambiar a medida que estoy extrayendo el hidrocarburo y que lo que hoy, por ejemplo, sea arena neta petrolífera, puede que mañana cambie para mayor o para menor, dependiendo de los diferentes regímenes de presión, de las diferentes condiciones que tengamos en el Estas son algunas referencias que yo menciono dentro del documento para que si quieren ver un poco más. Y esta es como les comenté más, la página de la del grupo donde pueden ver un poco más. Aquí les dejo también el link. Como pueden ver, estos son todos los grupos de interés que hay en la SPWA: un grupo de acústicos, un grupo de energía alternativa, de transición, de registro de imágenes, de educación, de probadores de formaciones, de pozos de alto ángulo horizontales. Este es el de nosotros. Pero yo, por ejemplo, estoy involucrado en 2 o 3 más que tienen que ver con lo que yo hago. Entonces,
siéntanse en libertad, ustedes pueden formar parte de todo, pero lo importante es que al final de cuentas utilicen esta herramienta, porque una vez que ustedes entran acá, ustedes hacen, se meten en su cuenta y hay una serie de información y de herramientas que ustedes pueden acceder. Si, estas son algunas de las actividades que hemos estado haciendo desde que iniciamos y en 2021 ya fundamos el grupo y hemos venido trabajando cada vez tratando de hacer mayores talleres. De hecho, hoy, el día de hoy fue por primera vez que lo tuvimos que dividir porque esta mañana se presentó allá en Houston en Chevron una pequeña charla de una hora y hoy en la tarde estamos acá reunidos con ustedes. Entonces, trabajando, hacemos muchas reuniones online, estos son los documentos que hemos publicado, este fue el taller en Noruega, este fue el taller en Houston, y todo es como parte de los eventos de la SPNL. La siguiente, quería traer acá, pero mi jefe me dijo, bueno, lo que quería era que supieran que nosotros somos una compañía que somos reconocida a nivel mundial desde 1936, cuando Mr. De Gaulle fundaron esto. Hemos venido trabajando en la parte de reserva, pero adicionalmente a eso, hemos trabajado mucho en la parte de yacimiento, Field Development Plan, nosotros trabajamos a veces, y esa es una parte interesante que yo lo conocía como trabajando en una empresa operadora, yo trabajo a veces con empresas tan grandes como Ecopetrol, tan grandes como Statoil, pero a veces trabajo con una empresa que está en México, que son solamente 5 personas que tienen un campo que desarrollar y entonces vamos desde empresas muy chicas a empresas muy grandes. Y por supuesto, la parte de caracterización de yacimiento. Ahorita tenemos un grupo que está enfocado en lo que es la parte de carbon capture, la parte de que vimos de CO2, análisis de soporte técnico estratégico y por supuesto la parte de capacitación. Esto es algo que, de hecho, hace como 2 meses estuvimos buscando un taller para captadores, una semana, pero fue online. Esto se puede hacer online, se puede hacer zona. Allá aquí estamos a la orden, igual en Dallas, donde tenemos la oficina en Estados Unidos, pero también tenemos oficinas en Argentina, en Buenos Aires, tenemos oficinas en Bakú, teníamos en Moscú, pero ya ustedes saben lo que pasó, y no nos quiso más quedar. Y bueno, un poco de lo que quería mencionar. Por último, pero no por eso menos importante, quiero darle gracias a ustedes por estar acá, por pasar tiempo. Yo sé que a veces estas cosas cuesta uno salir de su trabajo, dejar de hacer cursos, porque hay que hacerlas después para estar acá, pero este es un tipo de espacio que, como dijo María Florencia, necesitamos para integrarnos, para conversar, para tratar de establecer herramientas que puedan ayudar a esta nueva generación que está llegando, pero además de eso, nosotros discutir temas técnicos que de repente, estando en un grupo dentro de nuestra empresa, tenemos una visión, pero que probablemente no sea la visión que tiene el resto de la sociedad. Quiero dar especialmente la gracias a la conferencia por toda la logística, por la paciencia, el ir de los mensajes, las comunicaciones para preparar esto. Tenemos ya varios meses en esto que están viendo hoy. Y bueno, a Ecopetrol, por supuesto, por la sede, por facilitar por ustedes, por venir acá. Y por el soporte a no solamente todas estas iniciativas que tengan que ver con la petrofísica, sino a la iniciativa de la SPWLA. Espero que el año que viene tengamos una buena representación de Ecopetrol y de, no solo de Ecopetrol, de las empresas que están acá en Colombia, en Río, que lo van a tener mucho más cerca, aquí en Latinoamérica. Deseamos que podamos tener
serie de... hablando de Río, esto es el congreso del año que viene en Río. Va a ser bien interesante, es un lugar, yo no he ido. ¿Tú has ido? Sí. Aquí hay varios que han ido, muy interesantes, en lo que es de año, los vi online, se ven muy bonitos. Y van a haber una serie de cursos, por lo menos van a haber 8 talleres, va a haber un field trip muy interesante en la parte de carbonato, va a haber actividades cada día, en la noche, actividades sociales. Ahí vamos a poder ver a la dirección de Latinoamérica y ese pueblo que de hecho lo van a ver cantando. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias nuevamente por